¿Estos cuentos surgieron, los tenías por ahí guardados, surgieron ex profeso para el libro? ¿Cómo fueron escritos? Buena pregunta. A mí también siempre que veo un libro, de cuentos me pregunto, ¿no? Si fueron recopilados a lo largo de los años o creados como pensados en un conjunto. Y este es el caso de este libro. Yo ya tenía un buen rato queriendo incursionar como en el terreno de lo sobrenatural, de lo fantástico, porque justamente, digo, con la excepción de mi novela juvenil, que trae un elemento ahí fantástico, que es el golem, pues todo lo demás mío era muy realista, muy así perturbador, pero siempre basado en la realidad, ¿no? O sea, decían, por ejemplo, el monstruo pentápodo da miedo, pero porque es real, ¿no? Entonces, a mí como lectora y a mí como espectadora, ¿no? De pantalla, a mí me gusta mucho el tema de los exorcismos, de los extraterrestres. Alien y El Exorcista son como dos de mis películas favoritas. Entonces quería como meterme a este terreno. Yo sé que hacer algo que dé miedo es bien difícil, especialmente hoy en día, pero a mí me gusta el humor negro porque lo tengo, ¿no? Y es algo que normalmente reprimo porque pues luego no está muy bien visto en la vida diaria. Pero entonces con este libro dije, me voy a dar vuelo, haciendo maldades aquí y allá, y haciendo textos largos también, porque como que en México tenemos una concepción del cuento más breve, y yo dije, aquí yo me voy a tomar el tiempo necesario como para exponer toda mi historia y lo que se necesite. Entonces por eso los ves como bastante larguitos, pero fue un cuento así, fue un libro preconcebido para hacer como humor negro y sobrenatural. Tiene humor negro, tiene sí está lo sobrenatural, pero también está la revancha y también está la venganza, ¿no? Y ahí radica parte, yo creo que parte de la empatía que genera con el lector, ¿no? De repente, qué tan revanchistas, qué tan vengativos podemos ser. Es que, claro, es una de esas emociones, la venganza, que pues digamos, la reprimimos mucho porque obviamente se asocia a algo negativo y siempre así como, no, la venganza, pero creo que también es un sentimiento genuino, una emoción genuina que surge también del hartazgo, de la impunidad, es decir, estos son personajes que están ya hartos de las hartas, porque son todas mujeres, de las situaciones en las que están, y sobre todo yo creo que a las mujeres socialmente nos tratamos, porque también nosotras somos parte de eso, digamos, a medida que una mujer envejece, deja de, o sea, es decir, se invisibiliza porque pues deja de ser, digamos, fértil, atractivo sexual, ¿no? Entonces, usualmente las mujeres de 40 se empiezan a volver invisibles, se les empieza a tomar menos en cuenta, ¿no? No, ella está chocheando, no, ella está menopáusica. Y al mismo tiempo venimos cargando con todas estas imposiciones, digo que por más adelantos que haya habido en cuanto al feminismo, yo creo que en el psique social siguen estando las mismas cosas, por ejemplo, que las mamás tenemos que chutarnos a los hijos y que el 10 de mayo nos regalen una olla o nos saquen a comer, pero el resto del año si nos cae con toda la familia, ahí están las abuelitas cocinando y las visitas ni un traste levantan, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces son como varias situaciones en las que estos personajes ya están hartos o la normalización de la infidelidad masculina dentro del matrimonio, ¿no? Pues oye, no te quejes, no te falta nada, con que llegue a dormir, ¿no? Todos los hombres lo hacen. Entonces, estos personajes quieren vengarse, están hartas y toman como ciertas medidas que la soledad también eso es otro, ¿no? Que digamos, a veces sale el tiro por la culata, a veces las cosas se salen de control, pero es como una forma de decir ya, ¿no? Ya basta, ¿no? Ya no me pisen. Y entonces empiezan a hacer cosas que quizás nunca se habían atrevido y bueno, entonces pasa lo que pasa en el libro, ¿no? También había un afán o una cuestión reivindicativa en este sentido, al hacerlas todas mujeres. También, y por todo lo que comentas, había una cuestión de reivindicación de género. Yo creo que no, al menos no de manera consciente, pero yo siempre manejo personajes femeninos porque es donde me siento más cómoda, es con ellas con quien creo que puedo conectar más, porque es el mundo que yo entiendo, ¿no? Yo siento
yo soy muy exigente a la hora de leer. Por ejemplo, a veces que leo, por ejemplo, mujeres que hacen un personaje masculino, ¿no? En primera persona, o viceversa, escritores que hacen a una mujer y que no suena, o sea, que uno sigue escuchando como la voz del sexo opuesto. A mí eso no me gusta, por ejemplo, y yo no podría asegurar que puedo entender como la mente del hombre por dentro, ¿no? Entonces, por un lado, me manejo más en mis territorios conocidos, eh, pero sí hay una especie de denuncia mía, porque algo que hice fue tomar elementos de mi vida real y meterlos en los cuentos. Que conste que esto no quiere decir que esto sea autobiográfico. A mí no me gusta la ficción autobiográfica, primeramente porque creo que mi vida es súper aburrida, pues me la paso limpiando la casa, escribiendo, dando clases, atendiendo perros, ¿no? O sea, qué más aburrido que eso, ¿no? Pero sí me quedo yo con las emociones y sensaciones que he tenido en mis vivencias, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este caso, hay varios personajes que mueren, ¿no? Por ejemplo, entre ellos un hombre que envenena perros. Yo cuando estuve viviendo en Tequisquiapan, Querétaro, hubo un vecino que hizo eso, envenenó perros de calle y perros de casa y fueron cientos. Entonces, y no pasó nada, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, lo tenía yo atorado. Hay también un maestro de deportes que le mete mano a las niñas. Pues bueno, ese fue el maestro de mi secundaria, solamente que fueron finales de los 80 y era una época muy distinta a la de ahora. Y entonces nosotras, las niñas a las que nos metió mano, porque estuvo años en el colegio, ¿no? Y éramos de esos salones de 50 niños y había grupo ABC, ¿no? Este, que nosotros sabíamos que si lo decíamos en la casa, que si decíamos a los maestros, no nos iban a creer. Entonces, era así como una normalización de, pues, esta es la realidad, y lo único que aspirábamos era, pues, tratar de no ponernos en la situación para que el hombre este nos tocara, ¿no? O sea, pero entonces ahorita ya de grande, volviendo a la vista atrás, digo: "Qué hijo de puta", ¿no? Y qué fea época era, porque con todo y los feminicidios y las situaciones tan horrendas que hay hoy en día, al menos ahora hay cosas que ya no se toleran, ¿no? Quiero pensar que hoy en día si varias niñas se quejan de un maestro que les está metiendo mano, algo se va a hacer, o que los papás van a creer más en lo que digan los niños, ¿no? Y en esa época era así como impensable. Entonces, por ejemplo, agarro a ese maestro, que así tal cual le decían el camarón, yo no sé qué habrá sido de él, y lo mato en mi cuento, ¿no? Entonces hay como, sí hay una especie de revancha, pues poética, ¿no? Porque pues la literatura puede ser inofensiva, en este caso, pero al menos sí hay una catarsis, ¿no? De decir, al menos aquí en estos textos algo pasa, ¿no? Porque en la vida real la mayoría de las veces sí pasan cosas malas, pero no pasa la parte de la justicia, ¿no? Pronto es muy común, ¿no? Que en los escritores haya estas revanchas o venganzas literarias hacia circunstancias de la vida que les son adversas, ¿no? Claro, de los exes, ¿no? Es el clásico, pero sí creo que es una ¿Hay manera algún muy ex aquí del que te desquites? Mm, no, no hay exes. Yo soy divorciada y siempre hablo muy bien de mi exmarido, es un gran tipo. Novios y gente que anduvo por ahí medio nefastos, están en alguno de los otros libros, pero tampoco se notan, ¿no? O sea, pero no, tampoco es darles mucha importancia. Pero, por ejemplo, este maestro dije: "Ay", andaba yo buscando material para el asesino serial y dije: "Bueno, vamos a tomar, algunos materiales de acá". Sí. Ujú. Por eso fue divertido. ¿Qué otras cosas haces que de este libro que te resultara divertido? Creo que experimenté una libertad que quizás la novela no me da, y porque, pues, cuando uno está tocando un tema serio, pues, hay que abordarlo, pues, con seriedad, ¿no? Como sería, por ejemplo, El monstruo pentápodo, o mis otras novelas, que a lo mejor en ciertas escenas sí se ve un poquito de humor, pero, pues, son libros serios. Y acá fue como escribir así como a ver si me lo publican, yo me voy a divertir en el proceso. Me reía mientras estaba escribiendo, cosa que no me sucede o no me había sucedido con otros libros. Y fue como juego, ¿no? Voy a jugar, no me voy a limitar por nada. Y creo que afortunadamente ha tenido eco digamos, en las lectoras sobre todo, que se han reído, se han divertido, y se han encontrado, porque aunque sean temas sobrenaturales, creo que todas podemos encajar con ciertas
identificarnos con lo que les pasa a los personajes, ¿no? Por ejemplo, hay una señora que ve una garza grande, y nadie le cree y nadie le cree. Bueno, esa garza yo la vi hace varios años y recuerdo que vivía con mi hija, adolescente, y no me creía y no me creía y yo le trataba de sacar la foto. Era imposible. Haz de cuenta como la primera parte del libro. Obviamente no acabé en el psiquiátrico. Pero esta cosa de que alguien no te crea y te diga, ya estás chochando, ya estás loca, te pone de repente a cuestionar así como, bueno, ¿la habré imaginado? Llega un momento en la vida en que uno sí se autocuestiona, ¿no? Y hace poco conocí un señor que me lo he topado varias veces y había unas garcitas blancas de esas que están en el ganado y me dijo, ay, hace un tiempo yo vi una grande, ¿no? Y así yo, ¡ah! Entonces, sí existía, ¿no? Entonces, pero esa sensación de que alguien no te crea es horrible, ¿no? Y bueno, pues estos casos en los 50s y 60s de que a cualquier mujer con decir, ah, está histérica, la podían meter en el psiquiátrico, que fue una época tremenda. Bueno, creo que hoy en día también se puede seguir haciendo, ¿no? A cualquier persona, si se ponen de acuerdo los familiares y el doctor, y es una cosa espeluznante, ¿no? Entonces, pues bueno. Interesante lo que mencionas, porque eso habla del pacto literario, ¿no? O sea, es decir, si lo leemos en un libro que de antemano asumimos que es ficción, por ejemplo, el caso de la garza, decimos, ah, pasa, es posible, pero si lo cuentas como una anécdota, no pasa, ¿no? Entonces, sí, sí pasa por ese filtro, ¿no? Por ese pacto que Claro, a veces es más fácil contar la ficción que la realidad, porque bueno, la ficción la tenemos que hacer verosímil y a veces en la vida real pasan cosas que no hay forma de explicarlas, ¿no? Y de ahí el concebido de la realidad supera la ficción, pues sí. Y además, pues no tiene los mismos efectos, ¿no? Digamos, dramáticos y de suspenso, pero por sí. eso también echas mano de lo sobrenatural para. ¿Y qué tanto tiene que ver con esta libertad de la que me hablabas? O sea, el uso de lo sobrenatural para explicar cosas que parecen inexplicables. Sí, digamos, dentro del ámbito de lo sobrenatural, pues el lector también ya está más dispuesto a creer, ¿no? Porque dice, ah, bueno, creo que desde que sabe que va a leer un cuento o una novela, ya el lector está con ganas de decir, yo sí me voy a creer lo que me va a decir esta mujer, siempre y cuando pues no salga con demasiadas jaladas, ¿no? O sea, que estén. Y creo que eso permite abordar todas las cosas que sí son muy realistas y son muy incómodas, como todas estas situaciones con las mujeres de cierta edad hacia arriba, que son una realidad, ¿no? Pero entonces aquí como que le doy un poco la vuelta eh, y bueno, es una libertad pues linda, ¿no? Pues por eso escribe uno, Ujú. por este control que tiene uno sobre la página, ¿no? También el libro tiene una cuestión, la justicia está ahí presente, porque uno no puede dejar de pensar que la mayoría de estos personajes pues hacen justicia al final, ante la imposibilidad, no les queda otra, pero al final la búsqueda es una búsqueda de justicia, ¿no? ¿Cómo te relacionabas con este concepto al escribir este libro? Pues es que creo que ese es uno de los grandes reclamos universales, ¿no? Del ser humano y que lo experimentamos desde chiquitos, ¿no? O sea, desde los dos hermanos que uno le quita algo al otro, el otro se defiende y llega la mamá y los castiga a los dos, ¿no? Entonces el otro es así como, es que eso es injusto. Entonces creo que es una cosa pues innata, ¿no? Que tenemos y que desafortunadamente en la sociedad, tanto digamos en el Estado y en la sociedad, también somos muy injustos, ¿no? De muchas maneras. Entonces creo que este reclamo de mis personajes es el mismo que se hacen también los lectores o las lectoras y por eso se engancha uno, ¿no? Y aunque uno sepa que hay ciertas cosas que no son correctas, como así de, bueno, no está bien matar a alguien, pero pues también hay personas que hacen mucho daño, ¿no? O, o es, y claro, yo no estoy diciendo que esto se deba de llevar a la realidad, ¿no? Pero creo que al menos así como una catarsis, ¿no? O sea, que es lo que al final del día el arte te puede dar, una sublimación de los deseos de manera segura, pero que al menos sientes así que bueno, ¿no? Y creo que por eso a veces nos apasionamos tanto con los libros o con los personajes, ¿no?
Pensemos en Saúl Goodman, ¿no? El de la miniserie, que estamos ahí así de que sí, sí, a pesar de que hace cosas totalmente inmorales y malas, pero podemos conectar con su parte humana y con las afrentas que él ha tenido. Y entonces, digamos, no es que lo justifiquemos, pero lo entendemos. Y creo que dentro del concepto de justicia, si pudiéramos entender más lo que siente el otro, pues es un primer paso para no quedarnos impávidos, ¿no? Y no hacer nada. Además, en un país como México, donde la injusticia y la injusticia de género también no son cosas de todos los días, ¿no? O sea, todo el tiempo vamos viendo, vemos noticias pues, que nos sorprenden y cada vez a la vez vamos perdiendo el asombro, nuestra capacidad de asombro. Entonces, pues esta noción de justicia se relaciona con el presente, ¿no? Con lo que vivimos. Claro, o sea, pensemos en este caso de la chica de la carnicería en Sonora, o esta chica en León que la apuñalan o sea, sí, las mujeres físicamente somos mucho más vulnerables, ¿no? Y entonces creo que también en la psique de muchos hombres malos, pues está esto de, pues puedo disponer de una mujer como si fuera una bolsa de basura, ¿no? Entonces, esta sensación, pues es miedo, es injusticia y también mucha ira, ¿no? Porque realmente pues son chicas que no estaban haciendo nada malo, iban a trabajar o en el trabajo. Entonces, creo que estas emociones se van acumulando socialmente y no vemos, bueno, afortunadamente estos dos fulanos sí los metieron a la cárcel, pues gracias a todo el revuelo en redes, ¿no? Y los videos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no hay videos y no hay revuelo en redes y creo que se queda, ¿no? En las familias, en las ciudades, ¿no? Todos estos casos. Y pues sí, las mujeres, cada vez que salimos de nuestra casa sabemos que puede ser la última. No digo que, que los hombres sean inmunes a eso, ¿no? Pero sí hay una vulnerabilidad más grande en cuanto a las mujeres, las niñas especialmente. ¿Cuánta distancia ves entre esta justicia literaria, entre esta reivindicación que viene muy pujante en la literatura mexicana, sobre todo en los escritores de tu generación para abajo sobre todo, y lo que pasa en la realidad, ¿no? Tanto en el medio literario como en la vida cotidiana, en la vida. Creo que en el caso de mi obra sí hay una distancia, o sea, bueno, ahorita estamos platicando y estamos hablando de casos, digamos, reales, ¿no? Pero no ha sido nunca como mi deseo retratar tal cual la realidad mexicana, ni tomar una bandera feminista y que se vea, ¿no? O sea, porque creo que el cuento y la novela no son los medios para eso, creo que hay otras plataformas, ¿no? Como sería el ensayo o el activismo, lo que sea, ¿no? Pero a mí me gusta como lectora, por ejemplo, perderme en el mundo literario de quien me está dando algo y no importa si es en Maine, ¿no? Donde escribe Stephen King, o es en España, o es en México. A mí me interesa los personajes, me interesa la historia. Entonces, digamos, entre esa realidad mexicana y mi obra, quizás no se vea demasiada correlación. Por ejemplo, yo viví en Tampico, en Tamaulipas, durante la plena guerra del narco. Secuestraron a mi cuñada, me tocaron balaceras, tirarme al piso, o sea, me tocó como una parte muy fea. Y, por ejemplo, nunca quise darle cabida a eso en mi obra, ¿no? Y hay escritores que al contrario hacen justo eso. Y bueno, eso es también lo lindo de que haya distintos escritores, distintos lectores, pero digamos, sí está el reclamo de esta injusticia de género que sufrimos las mujeres, pero yo creo que lo que sufren mis personajes lo sufren aquí en México, en China, en Estados Unidos, en España, en Japón, en donde sea, ¿no? Creo que es una condición como muy universal en la cultura, al menos en la occidental. Y bueno, en todas, yo creo, sí.